En una ciudad marcada por el crimen y la corrupción, un niño perdió a sus padres en un callejón oscuro. Ese dolor se convirtió en su fuerza, y esa fuerza en un símbolo. Bruce Wayne creció en la mansión Wayne, un espacio vasto donde el eco de sus pasos rebotaba contra las estatuas de mármol y las estanterías de las bibliotecas infinitas. Thomas y Martha Wayne caminaban junto a él por los pasillos, deteniéndose ante los ventanales que daban a la ciudad. Sus padres le enseñaban a observar más allá de los muros. Le obligaban a fijar la mirada en los rostros de quienes menos tenían, en los trabajadores de los muelles y en los olvidados de las calles. Bruce recorría las salas, tocando la superficie fría de los libros y las mesas de madera maciza, mientras el aire de la mansión se sentía estático y protegido. Sin embargo, fuera de esos muros, Gotham respiraba de otra manera. Las luces de la ciudad parpadeaban en el horizonte, proyectando sombras largas que se filtraban incluso bajo las puertas de la mansión. Un martes por la noche, al salir del cine, el cielo de Gotham se abrió. La lluvia comenzó a caer, golpeando el pavimento y creando charcos que reflejaban las luces de neón. Thomas, Martha y Bruce caminaban por el callejón del crimen cuando un hombre surgió de la oscuridad. El desconocido bloqueó su camino, extendiendo una mano que sostenía un arma. El metal brilló bajo la luz tenue de una farola. Sin mediar palabra, el sonido de 2 disparos secos rompió el silencio de la noche, resonando contra las paredes de ladrillo. Martha cayó primero, seguida por Thomas. El asaltante dio media vuelta y corrió, perdiéndose entre las sombras del callejón. Bruce se quedó inmóvil, con el agua de lluvia mezclándose con el rastro de sangre que se extendía sobre el suelo. Se arrodilló lentamente sobre el pavimento frío. Sus dedos temblorosos buscaron algo en el suelo y encontraron los restos de un collar de perlas roto. Una a una, las perlas rodaron por el suelo, perdiéndose en las alcantarillas. El niño apretó los fragmentos contra su palma hasta que el dolor le recordó que estaba solo. El eco de sus sollozos fue la única respuesta en aquel callejón. Bruce dejó atrás la mansión y el lujo de su pasado. Viajó a las cumbres del Himalaya, donde el aire es tan delgado que cada bocanada quema los pulmones. Sus manos se aferraron a la roca viva, buscando agarres imposibles mientras el viento helado golpeaba su cuerpo. La piel de sus dedos se desgarró contra el granito, dejando manchas rojas sobre la nieve virgen. No se detuvo. Cada vez que sus músculos fallaban, él se obligaba a subir 1 metro más. En la cima, el frío se convirtió en su única referencia de realidad. Descendió hacia templos remotos, ocultos entre la niebla y el silencio. Allí, bajo la instrucción de maestros, Bruce aprendió a controlar su respiración. Se sumergió en estanques de agua helada, manteniendo la calma mientras el entumecimiento recorría sus extremidades. Practicó el combate cuerpo a cuerpo hasta que sus nudillos se endurecieron. Cada golpe recibido era una lección grabada en su memoria. Bruce Wayne había dejado de existir para dar paso a algo más oscuro, algo capaz de sobrevivir a cualquier tormenta. Bruce cruzó el puente de entrada a Gotham bajo una cortina de lluvia ácida. La ciudad apestaba a basura quemada y desesperación. Caminó por las calles principales sin que nadie lo reconociera. Para los ciudadanos, era solo un rostro más entre la multitud, un extraño perdido en la niebla. Se instaló en el ala abandonada de la mansión, lejos de las luces de la ciudad. Sobre las mesas de trabajo, extendió planos de alcantarillado y registros de la policía. Sus dedos, callosos por años de entrenamiento, ahora manipulaban tubos de ensayo y reactivos químicos. Mezcló compuestos en matraces, en, observando cómo las soluciones cambiaban de color hasta alcanzar la viscosidad exacta. Estudió la balística de las armas que los criminales usaban en las esquinas, desarmando pistolas y rifles para entender sus mecanismos de fallo. Cada noche, Bruce se sentaba frente a una pantalla, analizando los patrones de los robos y los puntos ciegos de las cámaras de seguridad. No buscaba fama, buscaba debilidades.
Conectó cables, soldó circuitos y calibró sensores de movimiento. Su habitación se convirtió en un laboratorio de guerra. La ciudad era un organismo enfermo, y él estaba diseccionando sus síntomas para encontrar el punto donde insertar el bisturí. La noche se cernía sobre Gotham, pesada y cargada de estática. Bruce permanecía inmóvil frente al ventanal de su despacho, observando las luces distantes de la ciudad. El aire en la habitación estaba viciado, estancado entre libros y planos. De pronto, un estallido seco quebró el silencio. El cristal de la ventana se hizo añicos hacia el interior. Una sombra alada, errática y veloz, irrumpió en el estudio, golpeando las paredes con un aleteo frenético. Bruce retrocedió, sus ojos siguiendo el movimiento caótico del animal. El murciélago se enredó en las cortinas pesadas, quedando colgado una mancha oscura y amenazante que parecía observar cada uno de sus movimientos. El tiempo se detuvo. Sin apartar la mirada, Bruce caminó hacia el busto de piedra que presidía la estancia. Con un movimiento seco, golpeó la piedra. Detrás, el mecanismo oculto se activó. Una pared se deslizó, revelando una oscuridad profunda. Bruce no dudó. Bruce descendió por la escalera de piedra. El aire bajo la mansión era frío y olía a humedad estancada. Encendió los focos de trabajo, revelando una caverna inmensa donde el eco del agua goteaba sobre el suelo irregular. Sobre la mesa principal, extendió láminas de Kevlar reforzado. Sus manos trabajaron con una precisión quirúrgica, cortando el material con un bisturí industrial. Cada pieza fue moldeada para absorber impactos, superpuesta con capas de polímero que endurecían al contacto. El sonido del metal chocando contra el metal resonaba. Bruce soldó los puntos de unión de la coraza, ajustando los cierres magnéticos hasta que el encaje fue perfecto. Se movió hacia el banco de trabajo donde reposaba el molde de la máscara. Aplicó fibra de carbono capa tras capa, presionando con fuerza, se colocó la máscara sobre el rostro. El material se ajustó a sus pómulos, bloqueando su visión periférica. Se puso la armadura. Caminó hacia el centro de la cueva, su silueta recortada contra la penumbra. El hombre había desaparecido. En su lugar, una figura oscura aguardaba. La azotea del edificio más alto de Gotham era un punto de observación gélido. Batman se impulsó hacia el borde, sus dedos aferrándose al concreto rugoso, hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Sin dudar, se lanzó al vacío. El aire silbaba contra la fibra de carbono mientras descendía en picada, una flecha oscura cortando la niebla nocturna. A pocos metros del suelo, extendió los brazos. La resistencia del aire tensó la estructura de su capa, frenando su caída. Aterrizó en silencio sobre un contenedor metálico en los muelles. Abajo, un grupo de traficantes cargaba cajas pesadas. Batman cayó sobre ellos como una descarga eléctrica. Su primer golpe impactó en la mandíbula del guardia más cercano. El segundo criminal intentó sacar un arma, pero un movimiento rápido de Batman desvió su brazo, forzando la articulación. En menos de un minuto, los hombres yacían inmóviles. La sombra se irguió mientras el eco se desvanecía. El rumor comenzó en las tabernas de mala muerte y se extendió por los callejones como una mancha de aceite. Los traficantes dejaron de hablar en voz alta. Los ladrones de poca monta empezaron a mirar hacia los tejados antes de forzar cualquier cerradura. En los almacenes abandonados, el sonido de un simple aleteo provocaba que los hombres soltaran sus armas y retrocedieran contra las paredes. Batman no necesitaba aparecer para detener un crimen. Su sola reputación bastaba para que los criminales dudaran. Un traficante, al ver una silueta recortada contra la luna en una gárgola, dejó caer su cargamento de contrabando. Sus manos temblaban tanto que no pudo recoger las llaves. El miedo se convirtió en su sombra constante. En las esquinas, donde antes reinaba la violencia, ahora solo quedaba un silencio denso y cargado de tensión. Los delincuentes aprendieron a reconocer el sonido de la capa rozando el ladrillo.
Cada vez que una luz se apagaba de repente, el pánico se apoderaba de ellos. Batman se había convertido en el recordatorio constante de que, en la noche, nadie estaba a salvo. La justicia era una sombra que vigilaba cada movimiento. Bruce Wayne perdió a sus padres en un callejón, pero esa pérdida no lo rompió. En lugar de eso, cada día de su vida se convirtió en una herramienta de precisión. Sus manos, endurecidas por años de escalar montañas, aprendieron a sostener el peso de una ciudad entera. Batman no posee dones que desafíen las leyes de la física. Su poder reside en una voluntad inquebrantable. Él decidió que el miedo que sintió aquel martes lluvioso no sería su final, sino el combustible para su propósito. La justicia, para él, no es un concepto abstracto. Es el sudor en su frente y el control total de su respiración bajo presión. Gotham ahora entiende que el miedo puede ser un arma y que el hombre que habita bajo la máscara ha conquistado sus propios demonios. Batman es la prueba de que, incluso en la oscuridad más profunda, la determinación humana puede forjar luz. Pero mientras Gotham encuentra su equilibrio en las sombras, el destino prepara un nuevo cambio. La historia de la justicia apenas comienza, y pronto la mirada se elevará desde los callejones de piedra hacia el horizonte infinito. En el próximo episodio, descubriremos el origen de Superman, el héroe que descendió de las estrellas para cambiar el mundo para siempre.